Bueno, Maus, ¿qué opinas de la cultura argentina de los últimos 20 años? Creo que ha ido en un descenso en el sentido que a nivel cualitativo, porque siguen surgiendo exponentes, pero en realidad no tienen la consistencia que tenía la cultura de antes, digamos. Siento que la cultura argentina es como un chorizo en serie que sigue saliendo, pero no dice algo. Sí, yo tengo la idea de que hoy en día, a diferencia de hace 20 años, es como que hay más, ¿cómo se dice? Más eventos, más agenda cultural, más cosas, pero es como un acontecimiento falso. Parece que pasa algo, pero no pasa nada, que no hay nada nuevo. Por ejemplo, la poesía, la última renovación que hubo fueron los 90. Ya pasaron 30 años y no hay nada nuevo, ¿no? O sea, en realidad, con lo que no hay nada nuevo, sentís que ¿qué sentís que lo que sale es el pasado o lo que sale no dice nada, digamos? Porque también podría salir cuestiones del pasado que tengan algún Ujú. tipo de consistencia, pero ¿crees que no tienen nada para decir o que a su vez es simplemente retromanía? No, creo que no tienen nada y además lo veo en la opción cuando se politiza el arte. Eh, Creo que como decía Jodorowsky, cuando el arte fracasa, ahí empieza como a politizarse porque es una forma de llenarlo de un contenido. Y veo que el arte hoy en día, para encontrarle un contenido, se ideologiza. Y creo que es un mal síntoma. Estoy totalmente de acuerdo que un artista se tiene que comprometer o no, pero tampoco es una responsabilidad máxima del artista. Sí creo que tiene que producir cierta sabiduría o algo por el estilo y no lo está produciendo. Hay como una hay, ¿cómo decirlo? Hay como un agotamiento en ese sentido, de nuestra generación sobre todo, Ujú. los millennials. Es una generación que tanto se habla, pero me parece que es una generación vacía, no hay nada nuevo, es una generación que no tiene nada para decir. Bueno, en realidad yo creo que va acompañado de un montón de cuestiones culturales, digo, porque hoy en día llama la atención que dicen qué facilidad que tiene ese chico con el celular, pero el tema es qué es lo que hace con el celular. Sí, Es como que la misma facilidad tenía antes cuando le prendían la televisión y la miraba, porque no me dice nada que alguien tenga la facilidad de tocar de manera táctil una pantalla porque le sí. es contemporáneo, si no va a poder abrevar algo de ese tocar la pantalla, digamos. Entonces, no, por ahí, sin sonar arcaico, siento que se le da valor a algo que no lo tiene en ese sentido. Sí, ahí hay una confusión cuando nuestra generación intenta ser contemporánea y cree que el arte es eso, cuando en realidad el arte creo que se trata más bien de crear un contenido o crear algo nuevo en ese sentido y está más pendiente de estar actualizada con, qué sé yo, con una línea estética, con una línea curatorial o con una línea política, Ajá. ¿no? Está como, dice, bueno, yo trato de estar actualizado, pero eso no es el arte. El arte no es estar a la moda, es otra cosa, es otro misterio y de alguna manera esta generación ha sido muy superficial y no ha ahondado en ese misterio, o por lo menos no le importa, porque cree que todo, bueno, es una fiesta, es una joda, es escribir unos poemitas, unos versitos que hablan de nada y publicar el libro y hacer de eso un evento social. Hoy la literatura, el problema que tiene es que es hoy un evento social y no hay literatura. Hay menos literatura en una feria del libro que que antes cuando no había feria del libro o no había festivales, no había encuentros, no había lecturas. Hoy la poesía se escribe o se la hace más para ser amigos que para hacer poesía. Bueno, a nivel musical pasa algo parecido, digamos, porque eh, la música que escuchaba cuando era adolescente
un poco la electrónica formato canción que tenían grupos como Entre Ríos, Proyecto Verona, Adicta y demás. Hoy en día yo veo un montón de bandas que salen pero no me dicen algo. O sea, yo como músico y productor que, digamos, siento que no me moviliza. Y estamos hablando de una época, que estamos hablando? Primeros años del 2000. Sí. Y de ahí nada más como que no apareció nada nuevo, por lo menos en la música. Es así. Sí. Es así, digamos, y por ejemplo, a mí que también, digamos, que escucho y que hago rap, a nivel músicas de rap que tengan un contenido, digamos, que en su momento dijeron mucho, hoy en día pasa igual, digamos. Por ejemplo, el rap que tenía mayor contenido, que es el de España, digamos, a nivel que decía algo, hoy en día no pasó nada. O sea, es como que no es un problema argentino, es un problema mundial, que creo que un poco quizás esta generación, la generación sea esa, la generación es esa, la del no contenido, y que está pendiente al click, una generación que está pendiente al click, que no está invadida por las modas, y que hace para mal una recolección vacía, digamos. Sí. Entonces es conflictivo desde ese punto de vista, porque siento que hoy en día, por medio de la tecnología, todos pueden sonar bien. Antes el gran problema que teníamos era que se sonaba lo-fi porque tenías que tener cierto dinero para poder grabar y poder sonar. Lo mismo pasaba, digamos, a nivel de escritura. Si vos querías hacer algo, un libro virtual, lo que sea, tenías que subirlo a páginas que tenían un montón de publicidades, se veía feo. En cambio, hoy en día vos te podés hacer incluso hasta un libro virtual con Wix, todas esas aplicaciones y demás. Bueno, todo ok, ya tenemos toda la imagen, toda la estética, y con el contenido, ¿qué hacemos? Sí. Con la música pasa eso. Hoy en día, te digo, hoy es muy fácil sonar bien, pero ¿y el contenido qué hacemos? Yo creo que ahí está la clave, como que somos una generación embrutecida por el confort. Lo que parece un beneficio termina siendo en realidad algo que perjudica. Es como el país. A veces ser un país rico es una desgracia, porque termina como de alguna manera mal acostumbrando a la sociedad a esta idea de que, bueno, somos un país rico, por lo tanto no tenemos que esforzarnos por nada. Y creo que nuestra generación fue una generación con mucho confort, de tener todo fácil, y eso terminó debilitando el espíritu de uno. No hay una frase de Fabián Casas, creo que decía, el confort debilita. No, esto de que en realidad, al no haber un obstáculo, y lo mismo pasa en la educación, esta cosa de que, bueno, no, la educación tiene que ser una fiesta, o la educación tiene que ser una cosa divertida, cuando la educación en realidad es el aprendizaje, es cuando algo se te resiste, cuando tenés un obstáculo. Lo mismo que el deporte, digamos, el deporte no tendría gracia si no hay un desafío. Imagínate en un fútbol donde ya habría goles incluidos, donde ya estaría todo facilitado. Tendrías jugadores bastante embrutecidos. En cambio, cuando vos tenés un desafío, te obliga a pensar. Por lo menos te obliga a pensar, no sé si vas a pensar, pero te obliga, te desafía, te dice, bueno, ¿cómo lo haces a esto? Y creo que hoy el confort, de alguna manera, que nos dio, bueno, Occidente, la ciencia, en vez de terminar de liberar al hombre, lo embruteció. Esta idea un poco iluminista que había de que el conocimiento, la ciencia, lo iba a sacar al hombre, lo iba a humanizar, en vez de humanizarlo, de alguna manera lo animalizó, lo volvió más dependiente, más tonto. Es interesante porque es como que hoy en día se está pendiente de la decoración, por citar algo tangible, en lugar de la estructura. Entonces, dentro de eso de que hablamos de la ausencia de contenido, uno está más pendiente de cómo se lo ve, de que lo que siente interiormente,
Entonces, uno tiene todo al alcance de la mano, pero a su vez, al no, digamos, la inteligencia que uno posee, que digamos que un ser naturalmente tiene, lo hace tener una dirección. Pero si esa inteligencia está conformada de nodos truncos, el resultado no es tal, digamos, sin aspirar a ser resultistas, digamos. Entonces, hay un conflicto porque esta nueva era solo es promoción, dice la canción de Melero, una canción vieja ya. Sí. Pero, digo, pasa por ahí, ¿viste? Esto es bueno, esto es malo, esto sí, esto no, digamos. Sí. Y a su vez, creo que todo va acompañado, ¿no? Va acompañado de, o sea, a nivel, es a nivel ideológico también lo mismo, digo. A nivel ideológico, si uno es tal, pero a su vez no profundiza, queda en el llano de, si uno está parado en un extremo de izquierda o derecha, queda ahí. Entonces, hasta el arte que está ubicado desde algún polo es superficial, porque no soy devoto de un arte ideologizado de forma partidaria, pero por citar canciones de la izquierda, ponele en su momento, en el canto popular uruguayo, que es lo que me vengo a acordar, digamos, por citar algo de antes. Si escuchabas música de la canción de la trova, se notaba que tenía un bagaje cultural encima enorme, que hoy en día la escuchás y podés vivir un montón de cosas, y en base a eso va a ser un estudio sociológico y demás. Pero en cambio, si hoy en día agarrás una canción, no sé, de Onda Vaga, que encima ya hoy en día, creo que ya hoy en día Onda Vaga al lado de los que habrán venido después deben ser mejores. No sé, digamos, sin ir con perdón a los seguidores de Onda Vaga, digo, creo que no hay una construcción detrás que me pueda traer aparejado algo como para, digamos, que sea un testimonio. En realidad termina siendo un testimonio de la época, sí, y termina siendo un testimonio del vaciamiento cultural. Sí. Ojo, lo mismo en el centro, lo mismo en la izquierda y lo mismo en la derecha, digo, en ese sentido, por citar ideologías, digamos. Ahí es parejo en ese sentido. La pregunta es, ¿cómo se puede encauzar esto? ¿Qué crees? Para mí no es la cultura, sino la educación. O sea, yo creo que se necesita una reforma, o sea, acá ya me voy a lo macro, pero a lo individual buscar lo difícil, no buscar lo fácil. Digo, bueno, si te vas a dedicar al arte, bueno, no hagas una clínica donde colgar un pedazo de cartón es arte y es una vivada. Sino, bueno, estudiar. ¿Qué es educación? Estudiar. No es una experiencia adolescente tipo Bariloche o es una joda. Que está bien, no estoy en contra de eso, pero digo, el estudio es una vieja tecnología que todavía está vigente. Desconectarse. Amigarse con la soledad de uno, porque eso es lo que requiere el estudio. Requiere horas de soledad, requiere horas de aislamiento, horas de estar concentrado en algo que por ahí no entendés, porque se te resiste. Hay algo, cuando uno dice, bueno, no entiendo, bueno, insistí de nuevo. Eso me parece que buscar ese camino, el camino un poco de donde las cosas se te resisten, porque donde se te resiste quiere decir que hay algo por revelar, hay algo por develar, hay un conocimiento, una sabiduría. Nada, o sea, ninguna sabiduría, ningún conocimiento se te regala, sino que se conquista. Es un poco como lo que la parábola de los griegos, digamos, todo saber no se consigue por la gracia de algo, sino que es una batalla, es una guerra interna, no externa, sino una guerra con uno mismo, con la ignorancia de uno, e iluminar esa ignorancia. Me parece que hoy hay como una qué sé yo, como una especie de
engalanamiento de la ignorancia, como si fuera, bueno, ¿para qué me voy a esforzar si no tiene ningún sentido? Como que hay una especie también de engalanamiento del embrutecimiento. Digamos, como que hoy también eso, el conocimiento como que no tiene un prestigio que haga válido para que, bueno, elijan ese camino. Digo. Y por otro lado, eso sería lo que uno podría hacer. En cuanto a lo macro, decir, bueno, acá es una reforma educativa, pero una educación, porque hasta ahora, digo, una de las consecuencias de la inclusión, o sea, de estas nuevas tendencias educativas que se implementó hace 20 años, es que excluyó. O sea, no hubo. Si uno va a los resultados y a las estadísticas, uno ve que en realidad ese programa fracasó. Sin embargo, sigue vigente. Sigue vigente porque quizás uno no, digamos, está tan arraigado y es tan difícil de desafiarlo ideológicamente porque es lo políticamente correcto. No, hoy cuando vos decís, bueno, en la educación hay que exigir, qué insensible que sos, te pueden decir. ¿No? Y eso, lo que en realidad esa ideología lo que está haciendo es como un opio, está destruyendo la educación en vez de permitir pensarla, porque no se puede de alguna manera plantear otra cosa que la inclusión en la escuela. Yo estoy a favor de la inclusión, pero por el camino de ablandar, de relativizar, de facilitar las cosas, me parece que genera un resultado contrario, porque uno ya lo ve en los resultados. Y que es una ideología perversa, es un poco como el cristianismo. Tienen como un emparentamiento en ese sentido. Ellos quedan como moralmente buenos, pero en realidad están embruteciendo la sociedad. Y ahí hay como una cosa contradictoria, porque vos cómo podés desafiar a una persona que es moralmente buena. No, es un poco perversa ahí, porque ya no es que te desafías a la vieja maestra normal que era autoritaria, dictatorial, que ahí era como la mala de la película. No, acá es alguien que es bueno, el buenismo. Esa es otra ideología, la ideología del buenismo, que es muy difícil de combatirla, porque está muy arraigada de que ¿cómo vas a atacar a alguien que es bueno? ¿Cómo vas a atacar a las madres? Es muy difícil de desafiar. ¿Cómo vas a atacar a alguien que es solidario? ¿No? Por eso es un poco difícil también, o sea, por un lado yo decía, no hay oposición, pero también es muy difícil de atacarla, porque en realidad quien la ataca es el malo de la película. Termina siendo el moralmente despreciable, el que no es sensible. ¿Cómo vas a atacar yo que soy bueno? Yo que defiendo la inclusión. ¿No? Es un poco como... estamos como en esa rosca un poco perversa, donde no se puede pensar, no se puede criticar, es una falsa democracia en ese sentido. Es cierto, porque nivelando hacia abajo, con sistemas que hacen que cada vez todo sea más fácil, en un sentido, digamos, la meta está cada vez más abajo, entonces hacemos que todos lleguen. Uh-huh. El tema es que la meta siguiente sigue estando igual de lejos, entonces en ese trecho quedan un montón, y al quedar ese montón, todos los otros se sienten peor los que no llegaron que como estaban. Hoy lo cité a Melero y lo vuelvo a citar. Escuchaba en una entrevista que él decía que se habla mal del concepto de la discriminación, y el concepto de discriminar es bueno, digamos, uh-huh, según cómo se lo aplique. La naturaleza discrimina porque hace que algo pueda sobrevivir o no. A su vez, por ejemplo, él contaba que cuando iba a un boliche en algún momento vio el cartel que estaba discriminando por el derecho a admisión, y él decía, le molestó, pero después con el tiempo entendió que no todo es para todos, y con ese concepto de que no todo es para todos, uno puede entender que si entra a un boliche que no
o a un pub o a cualquier lugar que no es para uno, uno no se va a sentir bien porque ahí dentro hay ciertas normas que van en contra de ese alguien que a lo mejor quiere ingresar y se va a sentir incómodo porque es sapo de otro pozo, que quizás todos los que están ahí dentro no van a poder entrar al lugar donde el otro está, porque hablan de otros temas, se visten distinto a uno, y un montón de cuestiones de cualidades. Entonces, con el concepto de que todo es para todos, terminamos excluyendo más porque ya hablo de algo que no conozco y que es la psicología. Supongo que se debe sentir horrible ese alguien si entra a ese lugar, o el que decís que está nivelado para lo fácil y termina, cuando se da cuenta que es inservible ahí y que llegó a un lugar de forma vacía y que está más afuera de lo que estaba antes. Un poco eso. Sí, los que terminan sufriendo más son los mejores, creo yo. Y también en el sentido de que termina nivelado a alguien que no es mejor. Digo, supongamos que en la Facultad de Medicina se aplicara un programa inclusivo, es decir, cualquiera puede ser médico. Se mueren todos. Digo, se mueren todos. Nos morimos todos. Y supongamos que una persona que quiere, por su ego, ponerle que una persona tiene ego, pero es un buen médico, ¿no? Quiere resaltar y quiere ser un buen médico. ¿Para qué se va a forzar? Digo, no tiene ningún sentido que se esfuerce, digo, para decir, bueno, sí, quiero ser buen médico, quiero hacer buenas cirugías, atender bien a los pacientes. Si total no va a tener ningún valor eso. Sería anticuado. Sería anticuado y sería, qué sé yo, sería visto como alguien egoísta, ¿no? Se tiene que nivelar a la manada, ¿no? Esta cosa de que es una democracia, pero es una democracia para abajo, no una democracia para sacar lo mejor de una sociedad. Es un plan macabro. Sí, no sé si un plan, no sé si hay una conspiración, digo, por ahí es la inercia que hay en la sociedad. Bueno, es un plan que a lo mejor se da por inercia, pero de alguna forma es un plan. Sí, o sea, sí. ¿se ha buscado o no se produce? Sí, no sé si un plan o... Se encausa hacia ahí. O es lo que hay, es lo que se va dando, digo, es como un poco la historia natural de las sociedades, Claro. digo. El Lo tema, vamos viendo. Bueno. y bueno, y acá no. El problema es que no hay... El problema del poder es cuando no hay resistencia. Y acá la gran ausencia que hay es una resistencia a esta inercia. No sé si hay un poder macabro, pero hay poderes que en este caso hacen que no tengan una crítica a esto, que no se ve una alternativa. Y eso es por ahí lo que está estancando al arte y a la sociedad. Estamos discutiendo problemas viejos, con actores nuevos. Porque, digamos, esta idea de la inclusión ya es una idea media vieja, ya te estoy diciendo que es una idea del cristianismo. Uh-huh. Y no se está renovando. Es un volver al pasado. Un volver al pasado. Y no se está renovando estos temas y estas problemáticas porque no hay una posibilidad de una crítica. Porque está tan inmunizado eso, moralmente, de que la gente por ahí no se anima, o la sociedad o los grupos por ahí no pueden de alguna manera hacer una crítica porque quedan moralmente mal parados. Es verdad. Entonces eso de alguna manera hace que nadie se anime, no haya por ahí no adquiera fuerza, porque por ahí la sociedad tampoco quiere escuchar, ¿no? Es como un poco lo que el enemigo del pueblo, de Ibsen. El tipo decía, miren, acá la fábrica está contaminando, pero nadie lo escuchaba. Un poco también lo de Sócrates, ¿no? Es un poco la soledad de la verdad. Hay resistencias, pero muy por ahí, muy esporádicas, pero solitarias, muy puntuales, que no son escuchadas. Pero quizás en el futuro la historia cambia. No sé. Quizás lo escuchen y... ¿Será un karma que tiene que pagar esta generación?
Probablemente, bueno, no sé, no la analicé espiritualmente a esta generación, pero es una generación que tampoco se anima a desafiar a los padres. O sea, está muy cómoda con los padres. ¿No? O sea, las antiguas generaciones desafiaban a los padres. Que ellos tenían 20 años y ya se iban de la casa. Nosotros tenemos 40 años, todavía estamos en la casa de nuestros viejos. Y bajamos la nueva aplicación. Y bajamos la nueva aplicación. Digo, y no hay ningún afán por desafiar a los padres, que sería lo que de alguna manera nos dé de alguna manera nuestra personalidad. Adquiriríamos personalidad en el conflicto. Es un poco la idea de los ritos de pasaje. Digo, cuando uno ve en una tribu o en una sociedad que los jóvenes tienen ritos de pasajes para hacerse personas, ¿no? Y cuando no sos persona, sos más susceptible de buscar máscaras, que es un poco lo que pasa, ¿no? Somos una generación sin personas, sin personalidad, pero con mucha máscara, ¿no? Mucha selfie, mucha... El tema es que la tecnología se volvió electrodoméstico. Entonces ahí tienes un problema también ahí. Creo que da un resultado catastrófico, porque no todo es para todos. Ajá. Y creo que desde el momento en que dicen está sobrevalorado hoy en día el mensaje que dicen no, ya está, la gente mira menos televisión y ahora se informa por internet. Pero el tema es que se informa con la misma basura que se informa por la televisión, o peor todavía. Entonces y creo que internet, creo que esto lo decía Melero, creaba una especie de burbuja. Digo, uno de alguna manera se junta en internet con los que piensan como uno, cuando el desafío es juntarse o intercambiar con los que no piensan como uno. Es que eso hace el algoritmo nuevo de Facebook, hace eso. Cada vez te nuclea más de la manera de tus semejantes. Entonces en un momento vos decís, qué bárbaro, yo tengo razón, todos piensan como yo. Pero cuando querés acordar, abrir la puerta y te peleas con todo. Sí. Porque... Bueno, ahí capaz que hay un plan de embrutecimiento. Quizás ahí en Facebook, las redes sociales, bueno, no sé, Instagram. No, Instagram no, porque se hace live. Esta es la red. Ahí esta te hace pensar. Sí. Esta te hace pensar. Sí. No, digamos, ahí sí puede haber un plan para embrutecer, porque de alguna manera buscamos el confort, ¿no? Los que piensan como uno, estamos cómodos. Cuando en realidad el aprendizaje, pensar, es justamente enfrentarse a lo que no es como uno, a lo extraño. Digo, cuando uno va a aprender algo, de alguna manera se encara o se enfrenta con algo que no está incorporado a uno, sino con algo que uno no pertenece a su mundo y a su conocimiento, sino que es algo, un otro, ¿no? Uh-huh. Y termina siendo como una cosa muy endogámica, ¿no? Esta cosa de la amistad endogámica, un círculo social endogámico, y eso peca un poco también nuestra generación, que es muy tribal, es muy encerrada en sí misma. Y fugaz. Por algo, hoy en día, todos, digamos, que se hace tendencia, videitos cortos, los videitos cada vez más cortos, el tuiteo que puedas escribir pocas palabras, porque también el terrícola medio lee poquito. No sé, cada vez estoy viendo como músico canciones que duran 2 minutos y medio. Perfecto, hay genialidades, pero digo, está como esa norma también, todo va cortito, encima con poco contenido. Y bueno, esa fugacidad hace, por ejemplo, no sé, ya directamente... Bueno, nuestra generación hablan con emoji, mucho la performance. Se habla con emoji. Sí. Que, o sea, pero no porque el emoji, creo que el tipo que creó el emoji, fantástico, porque si hay gente que no sabe hablar o no tiene algo para decir, por eso pone una carita. Sí. Hay un rap, no me acuerdo de quién es, creo que de Tote King, decía, nos rompíamos la cabeza con gramática
para que ahora hablen con X y D. Algo de eso, ¿viste? Habla un poco de la generación. Sí. Pero el tema es que hoy en día, si eso sos aburrido, y a su vez sos excluyente. Sí. Y por otro lado, ¿qué pensás? ¿Quién tiene un poco, o cómo están repartidas las responsabilidades? ¿El Estado y o el mercado? No, yo creo que los dos. De la misma forma que el mercado pone un presidente, de la misma forma el mercado instaura en complicidad con el mercado y Estado, instauran esto porque les sirve a ambos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la Argentina es un país estatista. Ajá. No es un país de mercado, no es un país anglosajón. Digo, tuvo un Estado en un momento que fue un Estado bueno, un Estado que hizo al país, tenía una buena educación, una buena salud, Uh-huh. y en un momento, bueno, eso se perdió, ¿no es cierto? ¿Cuál crees que es la solución? Porque hoy en día la derecha está planteando menos Estado y la izquierda está planteando más Estado. ¿Crees que hay un camino medio o un camino extremo de decir, bueno, más Estado o menos Estado, liquidemos el Estado, que todo sea mercado, que haya competencia y saque a la sociedad de esta inercia? Lo interesante es ver países como por ejemplo, no sé, Países Bajos que utilizan lo mejor de cada uno. Ajá. Y en base a eso, ¿Cuál? Holanda, Ajá. por ejemplo, que en base a políticas que utilizan algo de lo que estoy diciendo, logran que, no sé, quedan 3 cárceles hace un tiempo y ahora quedan 2 y la última se hizo biblioteca, y creo que lo mismo pasa en Latinoamérica. En Islandia pasa lo mismo. Y en Latinoamérica, una experiencia que te parezca interesante. La verdad que esa pregunta no te la... Está bien, Holanda está bien porque está allá lejos. No, claro, eso lo tengo, digamos... A ver, el tema es que cito Holanda no como por decir, como quién quiere jugar, y no sé nada a nivel deportivo, que digas como un jugador de primera línea, digamos. Es como que te la respondía a la fácil, digamos. Sí. Pero digo, en un punto entiendo que pasan estas cosas, que un país funciona bien cuando nombro Holanda, porque... cuando hablaba con una periodista de allá me decía que hubo un huracán o qué cosa, y ella es comunista, y cuando pasó el huracán que le rompió todo el local donde estaban, o unidad básica, no sé cómo se llamará, lo primero que le pasó es que recibió un llamado de un partido de extrema derecha que le prestaban el local y que si precisaban dinero y que querían colaborar, pero que me decía que a su vez a la inversa pasa exactamente lo mismo allá. Sí. Entonces cuando vos entendés que hay un tema cultural así, te das cuenta por qué las cosas funcionan bien. No funcionan bien solamente porque son ricos, funcionan bien porque de cabeza son ricos, digamos. Sí. O quizás porque ya las pasaron y demás. Pero no sé si acá en Argentina, cuando pase un montón de tiempo, vamos a llegar a ser Holanda, o quizás estemos peores, digamos, porque es así. O sea, no es por ser no es pensando de forma pesimista. Sí. No sé, quizás vos que sos más conocedor, a ellos les habrá pasado seguramente, habrán sido Argentina. Fueron a Argentina. Suecia era, un país bárbaro. O sea, tuvieron que pasar 1000 años para ser Suecia. Quizás nuestro karma sea, tener esto para de alguna manera, en algún momento aprender. Transición. Claro, necesitamos estas dificultades porque estábamos como muy dormidos también. Quizás, lo mejor que nos pueda pasar sea Cristina, sea Macri, sea que venga una dictadura feminazi o una dictadura machista, no sé, no me importa. Pero quizás son cosas que tenemos aprendizajes pendientes. Digo, Suecia no llegó a ser Suecia porque un día tuvieron un milagro económico, sino porque, primero fueron un país bárbaro, tuvieron que aprender a ser una civilización para llegar a ser lo que son hoy. Nosotros todavía somos un país adolescente en ese sentido, quizás. Quizás aprendamos como quizás no. Digo, puede ser que seamos un fracaso o algo peor dentro de 1000 años, si es que esto continúa,
pero también puede ser que no aprendamos nada, porque también lo que pasa es que yo veo que no queremos aprender. Digo, la democracia la aprendimos a los tumbos. Tuvimos que tener, no sé si 7 golpes de Estado, una guerra de Malvinas que fue un fracaso. Si hubiera sido un éxito la guerra de Malvinas, hubiéramos tenido dictadura militar hasta el 2000 por lo menos. Pero bueno, aprendimos con el fracaso. No aprendimos con el amor, con la diversión, no. Es como que aprendemos con una pedagogía negativa, en ese sentido. Y no sé si en el arte se necesita lo mismo, más una pedagogía negativa que una pedagogía positiva, decir, bueno, vamos a aprender lo que es la pintura y nos fumamos un porro y la pasamos bárbaro mientras le sacamos plata al Estado, o si tenemos que ir por una línea mucho más de exigencia, de desafío, de que de alguna manera altere un poco nuestras conciencias y no que las confirme. Es cierto. Creo que quizás se tenga que vivir más decadencia para un despertar, digamos. Sí, como, sí. Estar ya, digamos, más tapados de barro en todo sentido, como para poder, ya cuando no quede más aire, decir, viste, como esa flor de loto. Claro, la flor del pantano, ¿viste? Estamos en el pantano y de pronto capaz surge la flor. Bueno, yo creo que es interesante poder encauzar esto y... Bueno, ¿hay preguntas o no? Y veo que un montón... A ver... Hubo gente que se fue conectando. Me están golpeando la puerta, arranca una performance. Bueno, esto está bueno porque sale todo en vivo. Creo que me estaban diciendo que se estaban conectando, vamos a saludar y ya hubo varios que se fueron conectando, Fernando. Esto sigue en vivo. ¿Sigue en vivo? Sigue en vivo, sí, que está bueno que termine así, como experimental. Bueno, todos los programas van a ser así, programas piloto. No va a haber un programa formateado. Totalmente. Y bueno, creo que lo que sí tenemos que, para los próximos, ver si escriben, porque ahí vi que algunas personas escribían algo, pero bueno, para el próximo programa vamos a estar pendientes de eso, de alguna manera. Y vamos a tener invitados y vamos a ir charlando de cuestiones que bueno, que nos despierten de alguna manera o que nos adormezcan. Ya que estamos con los dos extremos. Bueno, ahí llega una pregunta, ¿o qué dice? Estaría bueno que la gente pregunte. Está bueno, pues llega una pregunta que diga que está bueno que la gente pregunte. Qué buen tema el nuevo de Babasónicos. Bueno, es lo último. Bueno, Babasónicos como el síntoma de que todavía hay algo bueno, ¿viste? ¿Escuchaste el tema del último? No lo escuché, pero y tiene un video tremendo. Le tengo tanta confianza de que... Increíble, o sea, va a sonar un lugar común, pero lo más rockero que escuché, te diría, los últimos... y 4 o 5 años. Incluso me pareció mejor que lo último que había sacado, que estaba interesante, me gustó muchísimo. Y bueno, cada tanto se va a interferir esa luz que es el timbre. Es una instalación. Claro. Bueno, ahí están viejos haciendo cosas nuevas y jóvenes haciendo cosas viejas, ¿no? Es genial esa. O sea, los que hacen el rock son ya gente grande, mientras que nosotros hacemos ya cosas... Tal cual. Creo que pertenecemos a una generación de mierda. Ese creo que tiene que ser el título. No, pero creo que los millennials tenemos mucha propaganda, pero somos un... No, pero en realidad el título va a ser, creo que pertenecemos a una generación de mierda, o el título es pertenecemos a una generación de mierda. Con esa frase nos vamos y así volvemos
en un próximo episodio de Y TV.